Buenas gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Hoy vamos a estar resolviendo otro ejercicio de la práctica 11, particularmente uno de rototraslación, ¿sí? O sea, un ejercicio de rodadura sin deslizamiento. Entonces, fíjense que nos dice que tenemos una bola maciza, homogénea, de radio 4,7 centímetros, que rueda sin deslizar y sube por un plano inclinado, ¿sí? De ángulo pi sobre 6 con respecto al horizontal. Nos dice que la velocidad del centro de masas cuando éste está en la base del plano es de 5,2 metros sobre segundo. Y dice, inciso A, eligiendo convenientemente un sistema de tres ejes cartesianos, especificar el sentido de su vector velocidad angular y el de su vector aceleración angular. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en nuestro caso tendríamos que elegir un sistema conveniente de ejes coordenados que sea solidario al plano inclinado, es decir, vamos a tomar este como nuestro sistema de ejes coordenados, es decir, un sistema rotado, ¿sí? Fíjense que tomamos la dirección ascendente, la dirección paralela al plano inclinado como la dirección x', o sea, la eje x', y la perpendicular a ese plano inclinado de la dirección y'. ¿Está bien? En este caso tomaríamos en la dirección ascendente, ¿sí? Ascendente del plano inclinado como la dirección positiva y la perpendicular hacia arriba también. Y la dirección saliente, fíjense, porque uno dice, pero ¿dónde están los tres ejes? Acá me decía 3. Bueno, el tercer eje sería el eje Z, está bien, que en este caso sería el eje Z habitual de los ejes cartesianos, ¿sí? Pero fíjense que acá pareciera que no se ve. Lo que pasa es que lo estamos tomando saliente de la pantalla, ¿sí? Saliente de la pantalla. Entonces, el ejercicio a partir de eso nos pedía que digamos la dirección, ¿sí? Y sentido del vector velocidad angular. Fíjense que el ejercicio nos decía que la esfera, esta bola maciza, rodaba hacia arriba sin deslizar por el plano inclinado. Es decir, que estaría produciéndose una velocidad angular, ¿sí? Que hace rodar a la bola en ese sentido, ¿sí? En el sentido de lo que sería el sentido horario. ¿Está bien? Ahora bien, fíjense que la velocidad angular es un vector, ¿sí? Que debe apuntar en la dirección del eje, tiene que justamente mostrar la rotación de este cuerpo rígido alrededor de su eje de rotación, que en este caso sería un eje que pasaría por el centro de masas. ¿Está bien? Entonces, la dirección del vector velocidad angular es en la dirección del eje Z, ¿sí? Saliente de la hoja, pero en el sentido, ¿sí? En este caso, fíjense que por la regla de la mano derecha, para que justamente el vector velocidad angular imprime una rotación en sentido horario, con la regla de mano derecha nos dice que ese vector velocidad angular debería estar como entrando en la hoja, no saliendo. Fíjense que eso lo representamos con un vector así, como si fuera un circulito con una cruz, indicando que el vector entra a la hoja, ¿sí? A la pantalla, entra a la pantalla. En cambio, la aceleración angular es un poco más tramposa, digamos. Es decir, pensémoslo un segundo. Si el objeto está rodando sin deslizar, está bien, tiene que haber alguna resistencia por parte del plano inclinado y la superficie del objeto para que eso ocurra. En este caso estamos hablando de una rugosidad, ¿sí? Va a haber una fuerza de roce, ¿sí? Que va a experimentar esta esfera debido al contacto con el plano, que es la que le permite rodar sin deslizar. Si no, deslizaría directamente. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el objeto al estar rodando y ascendiendo sobre el plano inclinado, esa ascensión es cada vez más lenta. Es decir, el vector velocidad angular está disminuyendo porque se está frenando en esa subida por el plano. ¿Está bien? Entonces, el vector aceleración angular tiene la misma particularidad, apunta en la dirección, ¿sí? Del eje de rotación, que en este caso sería un eje que pasa por el centro de masas que sale de la pantalla, ¿sí? Que sería en la dirección, un eje paralelo de lo que nosotros tomamos como el eje Z. ¿Está bien? Entonces, la aceleración angular apunta en la dirección del eje Z, ¿sí? Pero la diferencia con el anterior es que este apunta en sentido saliente, porque fíjense que si lo que nos está produciendo la aceleración angular es, mejor dicho, una desaceleración, ¿sí? Fíjense que eso sería, por la regla de mano derecha, un vector que sale de la pantalla, ¿sí? Al contrario de la velocidad angular que entraba en la pantalla. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el vector velocidad angular, ¿sí? Lo que está haciendo es desacelerar a
a nuestra esfera. ¿Está bien? Entonces, en resumen, el vector velocidad angular y el vector aceleración angular apuntan en la dirección del eje Z, pero en distinto sentido. ¿Está bien? Porque si no, si el vector de aceleración angular apuntara, por ejemplo, entrante a la hoja, debería haber alguna fuerza que produzca un torque que justifique esa aceleración angular hacia arriba del plano inclinado. ¿Está bien? Bien, ahora, el inciso B nos pedía que calculemos, nos decía hacer un esquema de todas las fuerzas que actúan sobre la esfera mientras dura su ascenso, tener en cuenta el sentido del vector de aceleración angular para determinar el sentido de la fuerza de roce. Bien, esa aclaración es muy importante. Entonces, fíjense, acá hicimos un diagrama de cuerpo libre para indicar las fuerzas que nos pedían. ¿Sí? Tenemos las clásicas, la normal, ¿sí? Y el peso. Y el peso lo descomponemos, ¿sí?, en las componentes que sería paralela al plano inclinado y la componente perpendicular al plano inclinado. ¿Sí? Fíjense que para esto vamos a tomar positivo hacia la dirección descendente, digamos, el sentido descendente del plano inclinado, pero en lo que sería el sentido perpendicular hacia arriba del plano inclinado. ¿Sí? Y acá me hice un pequeño recordatorio de la aceleración angular. La aceleración angular hacía que nuestra esfera se esté, digamos, girando cada vez más lento en el sentido horario. ¿Está bien? Entonces, fíjense que es muy importante ver esta situación. Uno dice, ¿cómo que la fuerza de roce apunta hacia arriba del plano inclinado? O sea, apunta en la dirección en el sentido ascendente del plano inclinado. ¿Cómo puede ser posible eso? Bueno, fíjense que la función de la fuerza de roce, como les mencioné al principio, es la de permitir la rodadura sin deslizamiento. ¿Sí? Si no hubiese roce, no habría forma de que se produzca esta rodadura sin deslizamiento. ¿Está bien? Porque sería un deslizamiento total. Imagínense una esfera sobre un pedazo de hielo, que sería una superficie, digamos, bastante lisa. El objeto simplemente, ¿cómo es? El objeto simplemente deslizaría hacia abajo. ¿Está bien? No habría posibilidad, a menos que el hielo tenga cierta imperfección, o un caso más real, podría ser que habría una parte de rodadura sin deslizamiento y otra parte con deslizamiento. Entonces, fíjense que la fuerza de roce debe apuntar hacia arriba justamente para poder explicar, ¿sí?, lo que ocurre con la desaceleración, porque ahora vamos a ver que hay una desaceleración del centro de masas de la esfera. ¿Está bien? Y lo que va a hacer la fuerza de roce en este caso es justamente proporcionar la posibilidad de que el objeto efectivamente pueda rodar en la dirección ascendente, en el sentido ascendente del plano inclinado. ¿Está bien? Fíjense que trabajando con esa fuerza de roce vamos a ver si lo que acabamos de decir sobre ella es cierto. Vamos a plantear la segunda ley de Newton. Trabajamos primero en la componente x', que sería la componente paralela al plano inclinado. Fíjense que en la dirección en la que tomamos positivo tendríamos el peso en x' menos la fuerza de roce, ¿sí? Más adelante vamos a aclarar qué tipo de fuerza de roce es. Y esto es igual a la masa por la aceleración, la componente x'. Fíjense que el peso x' se puede escribir como m por g por el seno de θ. Recuerden que el ángulo del plano inclinado es este de acá. ¿Sí? Este de acá justamente. Entonces, fíjense que menos la fuerza de roce es igual a la masa por la aceleración x'. Y de ahí lo que vamos a hacer es despejar la fuerza de roce, ¿sí?, llegando a esta ecuación de aquí. ¿Sí? Fíjense que ahora además vamos a llamar a la aceleración x' como la aceleración del centro de masas de nuestra esfera. ¿Sí? Porque justamente esa sumatoria de fuerzas está aplicada sobre la esfera que la estamos considerando como una partícula con toda su masa concentrada en el centro de masas. ¿Sí? Y la partícula esta estaría posicionada allí. Entonces, nos queda esto de la siguiente forma. ¿Sí? Ahora, en la componente perpendicular al plano inclinado, en y' no sacamos nada novedoso, ¿sí? Nos queda que la normal es igual a mg por coseno de θ, porque en la dirección perpendicular al plano la esfera está en equilibrio. ¿Sí? Entonces, una vez eso decimos, bueno, vamos a hacer un diagrama de torques. ¿Sí? Vamos a hacer un diagrama de torques para ver qué sucede. Tomemos como eje de rotación el eje que pasa por el centro de masas, como habíamos mencionado antes. ¿Sí? Fíjense que la fuerza de roce, en este caso, sería ascendente, ¿sí?, al plano inclinado. Y entonces, ¿por qué tiene que ser así? Fíjense, si ustedes usan la regla de mano derecha, acuérdense, dedo índice, la dirección de R, y la fuerza de roce con el dedo medio en este caso,
fíjense que eso imprimiría un sentido de giro en un sentido de giro antihorario, ¿sí? Fíjense, queda el dedo gordo saliendo de la pantalla y si tratan de unir su dedo medio con su dedo índice, estarían viendo un sentido de giro antihorario. ¿Está bien? Es decir, que el torque producido por la fuerza de roce, ¿sí? Este torque producido alrededor del eje O que pasa por el centro de masas, debería estar justamente produciéndonos esta desaceleración angular, ¿sí? de la esfera. Entonces, si tomamos positivo justamente en el sentido antihorario, fíjense que acá imprimí el vector aceleración angular en base a lo que habíamos venido diciendo previamente, ¿sí? Entonces, fíjense que esta fuerza de roce produce un torque alrededor del eje que pasa por el centro de masas en sentido antihorario. Y eso, debido a nuestro análisis rotacional, donde planteamos la suma de torques externos alrededor del eje O igual a I por alfa, ese alfa, ¿sí? Ese I por alfa va a ser igual al único torque que hay sobre nuestra esfera respecto del eje que pasa por el centro de masas. Entonces, fíjense que nos queda en términos de valores absolutos que el torque de la fuerza de roce es igual a I por alfa. Y como ya hemos charlado antes, el torque, el valor absoluto del vector torque es el módulo de R por el módulo de la fuerza por el seno que hay entre el seno que hay entre el vector R y la fuerza. En este caso es 90 grados, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que el módulo de R es el radio de la esfera. Fíjense que sería como la longitud de este mismo vector, ¿sí? Entonces, fíjense que el módulo de la fuerza de roce lo dejamos como fuerza de roce, simplemente no le ponemos la flechita. Y el momento de inercia de la esfera, nos lo daba el ejercicio, era 2/5 de la masa de la esfera por el radio al cuadrado, ¿sí? Este es el momento de inercia de una esfera que tiene su eje de rotación pasando por el centro de masas, ¿sí? Entonces, llegamos a que R por la fuerza de roce es igual a 2/5 de la masa de la esfera por el radio al cuadrado por alfa. Fíjense que acá podemos simplificar R cuadrado con R y nos queda que la fuerza de roce es igual a 2/5 de la masa por el radio de la esfera por alfa, ¿sí? Donde alfa es la aceleración angular, el valor absoluto. Bien, entonces fíjense que ahora lo que vamos a hacer es resolver este sistema de ecuaciones que nos quedó, ¿sí? Lo que vamos a estar haciendo, ¿sí? Es utilizar una relación muy importante que se da en la rodadura sin deslizamiento, que es la vinculación entre la aceleración, ¿sí? del centro de masas, la aceleración traslacional del centro de masas, con la velocidad angular, ¿sí? del cuerpo rígido. En este caso, fíjense que la aceleración, debido a que el objeto rueda sin deslizar, podemos utilizar que la aceleración del centro de masas es igual al radio de esta esfera por alfa, ¿sí? Recuérdense que esta es una de las consecuencias de la rodadura sin deslizamiento, que el propio ejercicio nos decía al comienzo. Entonces, con esto, esta relación es fundamental para poder resolver el sistema de ecuaciones que tenemos. Fíjense que si reemplazamos la ecuación, ¿sí? Lo que sería la ecuación 2 la ecuación 1 en la ecuación 2, nos estaba quedando, fíjense, la ecuación 2, ¿sí? era la que teníamos que la fuerza de roce era igual a 2/5 de la masa por el radio por alfa. Y la ecuación 1 era esta que teníamos acá. ¿Está bien? Entonces fíjense que si hacemos eso, nos va a quedar que mg seno de tita menos masa por aceleración del centro de masas debe ser igual a 2/5 de la masa por r por alfa, ¿sí? Es decir, esto que tenemos acá. Pero fíjense que del lado derecho tenemos r por alfa, que es lo que nosotros llamamos la aceleración del centro de masas. Entonces lo reemplazamos. ¿Está bien? Y nos queda esta expresión, ¿sí? Fíjense que acá lo que acaba de pasar acá es que podemos simplificar las masas, ¿está bien? Y esta aceleración del centro de masas que está acá restando la podemos pasar sumando para el lado derecho, quedándonos g por seno de tita igual a 2/5 de la aceleración del centro de masas más la aceleración del centro de masas. Entonces hacemos la suma de esas cantidades, 2/5 más 1 es 7/5, ¿sí? Que tenemos acá, y ese 7/5 que está multiplicando lo pasamos dividiendo para el lado derecho. Y encontramos la aceleración del centro de masas, ¿sí? 5/7 de g por el seno de tita. Fíjense que este dato, ¿sí? Recuerden que este es el valor absoluto del vector. Esta aceleración del centro de masas estaría apuntando en la dirección paralela al plano inclinado
en el sentido descendiente. ¿Sí? Recuerden que lo que está haciendo esta aceleración del centro de masa es frenar al centro de masas, ¿sí? Obviamente porque no hay ninguna otra fuerza que pueda, digamos, la suma de fuerzas, justamente la fuerza neta apunta en el sentido descendiente del plano inclinado, y esto es lo que nos dice que el centro de masa va a estar va a estar frenándose, va a estar siendo desacelerado, mejor dicho, va a estar siendo desacelerado, y la fuerza de roce, recuerdan que es la encargada de producirnos un torque que nos permite esa rodadura, está bien, esa rodadura sin deslizamiento alrededor del eje que pasa por el centro de masas. Fíjense que todo es consistente. La desaceleración angular, ¿sí? O sea, el alfa apuntando en sentido antihorario es consistente con la aceleración del centro de masas que apunta hacia abajo del plano inclinado, ¿sí? Fíjense que todas esas consideraciones son muy importantes que estén claras, ¿sí? La rodadura sin deslizamiento no puede ocurrir si no hay una fuerza de roce presente, por más de que el ejercicio en ningún momento habló de un roce, ¿sí? Pero el hecho de que les mencionen esa rodadura sin deslizamiento, ustedes tienen que tener presente que se debe justamente a la presencia de un roce entre la superficie y el objeto. ¿Está bien? Si no, esta no podría ocurrir. Bien, ahora el ejercicio no nos pedía la aceleración del centro de masa, nos pedía la aceleración angular. Y bueno, si volvemos a usar la relación de que la aceleración del centro de masas es igual a R por alfa debido a la rodadura sin deslizamiento, vamos a tener que a la aceleración del centro de masas la dividimos por R y obtendríamos, ¿sí?, la aceleración angular que nos pedían, ¿sí? Esta desaceleración angular, mejor dicho, pero recuerden que acá estamos trabajando con los valores absolutos, ¿sí? Bien, entonces con eso ahí respondimos a lo que sería el inciso, bueno, respondimos el inciso B inclusive, ¿no? Fíjense que el inciso C dice calcular el vector aceleración del centro de masas, ¿sí?, y el vector aceleración angular. Y por último pide a qué altura por encima de la base está el centro de masas de la esfera cuando la misma se detiene. Bien, fíjense que nosotros todavía no respondimos el inciso C cuando hicimos esta cuenta, porque estos son los valores absolutos. ¿Está bien? Para poder plantear la segunda parte, disculpen, apreté cualquier cosa, tenemos que dar los vectores. Recuerden que para dar los vectores, el vector aceleración centro de masas nos estaría dando como un vector de módulo 5 séptimos, está bien, de g por el seno de tita, y ahora vamos a poner el versor en el que está apuntando este vector aceleración de centro de masas. Fíjense que este era un versor, tiene que ser un versor que sea paralelo, ¿sí?, paralelo al plano inclinado, pero que apunte en el sentido descendiente, ¿está bien? Si justamente nosotros tomamos, si nosotros tomamos como positivo hacia abajo del plano inclinado, ¿sí?, fíjense que estaríamos trabajando como si fueran con un eje X' y un eje Y', y quieren utilizar ¿sí?, fíjense, de acá. Si utilizamos este sistema de ejes cartesianos, de ejes, mejor dicho, está bien. Si usamos este sistema de ejes, fíjense que si tomamos positivo en la dirección ascendente, tendríamos que estar hablando de algún versor, ¿sí?, llamémoslo un versor, si quieren por la similitud con X, un versor Y', ¿está bien? Y otro versor en la dirección, ¿sí?, de Y' como el versor J'. ¿Está bien? Entonces, fíjense que para nosotros, si tomamos positivo, si tomamos estos ejes de coordenadas como los indicados para nuestro análisis, acá deberíamos poner en la dirección, ¿sí?, menos en la dirección de el versor Y'. ¿Está bien? Porque fíjense que apunta, el versor Y' apunta es paralelo, en la dirección paralela al plano inclinado, pero en el sentido ascendente. Y esta aceleración del centro de masa, acuérdense que es hacia abajo. También por eso tiene ese menos el versor Y', ¿sí? Y le ponemos Y' por hacer una cierta similitud con lo que sería el versor Y debido al eje X. Pero recuerden que es un sistema de ejes rotados, ¿sí? Y usaríamos por una cuestión de similitud el versor Y', que sería como el versor apuntando en la dirección del eje X', ¿sí?, en el sentido positivo. En este caso sería en el sentido ascendente del plano inclinado. Y después alfa, ¿se acuerdan que ese ya lo habíamos dado en términos de aceleración? Sería el módulo, sería 5g sobre 7r por el seno de tita, pero ¿se acuerdan que
apuntaba, ¿sí? Recordemos el dibujito que habíamos hecho al principio, ¿está bien? Acá, fíjense que el alfa apuntaba, ¿sí? En el sentido, digamos, en la dirección del eje Z, ¿sí? En el sentido saliente de la pantalla. ¿Está bien? Entonces, para nosotros, si usamos de vuelta este sistema de ejes, sería un vector que apunta en la dirección, ¿sí? Del versor K. ¿Está bien? En la dirección del versor, sentido y dirección del versor K. ¿Está bien? Que sería un versor saliente de nuestra pantalla. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que eso lo habíamos sacado utilizando la regla de la mano derecha? ¿Sí? Bien, ahora sí, vamos al inciso D. Pero claro, en el inciso D nos piden que trabajemos con energías, ¿sí? Bueno, por ahí el ejercicio no lo dice, pero es un ejercicio que podríamos plantear con energía, con la conservación de la energía mecánica. Y esto suele ser bastante difícil de ver al principio cuando uno trabaja con estos ejercicios, que es el motivo por el cual uno por ahí no piensa en energía, porque dice, para que ruede sin deslizar debería haber una fuerza de roce. ¡Pum! No se conserva la energía mecánica. Y justamente ahí está el error. Ese es el gran error. Asumir que porque hay una fuerza de roce, eso implica directamente no conservación de la energía mecánica. Recuerden que para que la energía mecánica se conserve, el trabajo de las fuerzas no conservativas tiene que ser, para que no se conserve la energía mecánica, ese trabajo de fuerzas no conservativas tiene que ser distinto de cero. Ahora bien, analicemos lo que pasa cuando un objeto rueda sin deslizar. Fíjense, acá les hice un dibujo, vamos a empezar por este dibujito, ¿sí? Después vamos a ir al de la derecha y por último al de abajo. ¿Está bien? Entonces, fíjense el primero, este de acá. Tenemos que este es nuestro centro de masas, ¿sí? La velocidad del centro de masas en este caso era ascendente, ¿sí? Al plano inclinado, y vamos a marcar el punto P. El punto P sería el punto de apoyo entre la esfera y el plano inclinado. Y además sobre el punto sobre el cual estaría actuando la fuerza de roce. Y si ustedes se fijan bien, acá ya les estoy spoileando algo. Les puse fuerza de roce estática. Bueno, vamos a ver por qué es estática. Porque uno dice, pero ¿cómo va a ser estática si el objeto está rodando y está trasladándose? ¿Cómo puede ser posible que sea estática esa fuerza de roce? Bueno, pensémoslo un segundo. Si el objeto está rodando sin deslizar, entonces en un instante posterior a que el objeto dé una pequeña vueltita, el punto de contacto con la superficie del plano inclinado va a ser otro punto, un punto pre'prima, ¿sí? Y ahora sobre ese, digamos, y ese va a ser el punto sobre el cual la fuerza de roce va a estar actuando. Si repetimos esa idea, ahora a ver rueda un poquito más la esfera, va a haber otro punto P2' sobre el cual va a estar actuando la fuerza de roce. Pero si ustedes lo piensan un segundo, en todo momento el punto de contacto entre la esfera y el plano inclinado está en reposo. Está en reposo efectivamente, ¿sí? Justamente porque al estar cambiando el punto de apoyo constantemente, ese punto respecto de la superficie de apoyo está en reposo, ¿sí? Si yo estoy parado sobre el plano inclinado y miro el punto, yo diría que el punto de contacto con la base, ¿sí? Con la base de apoyo de la esfera con el plano inclinado siempre está en reposo si lo miro desde allí. ¿Está bien? Es decir, que la fuerza de roce presente en esta situación es una fuerza de roce estática porque no hay movimiento relativo entre las superficies. ¿Está bien? Por eso es que y bueno, además de eso decimos que la velocidad del punto P como el punto de apoyo de la esfera con el plano inclinado, está en reposo. Y debido a eso es que como el punto de contacto con el plano inclinado está en reposo respecto del propio plano inclinado, entonces la velocidad del punto de contacto es cero y justamente el trabajo de la fuerza de roce es cero, porque el desplazamiento es cero. ¿Está bien? Es decir, como la fuerza de roce está aplicada justo sobre ese punto de contacto y este punto está en reposo, entonces cuando hagas la integral del trabajo de la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? La fuerza de roce está aplicada sobre el punto ese punto P genérico que llamamos como el punto de apoyo, que está en reposo. O sea, ese punto nunca se desplaza sobre el plano inclinado. ¿Está bien? Porque está en reposo respecto del plano inclinado. Entonces, fíjense que el trabajo de la fuerza de roce es cero. Y como esa es la única fuerza no conservativa, está bien de interés para este ejercicio, fíjense que la normal es perpendicular al desplazamiento, ¿sí? Así que el trabajo de esa fuerza está descartado, ¿sí? Fíjense que nos ocurre que como el trabajo de las fuerzas no conservativas
es igual a 0, ¿sí? Esto nos dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a 0 porque era justamente la única que podía llegar a traernos problemas en términos directos, ¿sí? Para este ejercicio. Entonces, por teorema de la conservación de la energía mecánica, ocurre que la energía mecánica es constante, ¿sí? Y estamos trabajando ahora con un sistema esfera-tierra, ¿sí? Porque vamos a hacer un análisis energético, vamos a tener en cuenta obviamente los efectos de la Tierra en términos de la energía potencial gravitatoria. Entonces, hagamos un pequeño esquema de la situación. Pongamos nuestro cero de energía potencial y de altura sobre la base del plano inclinado. Marquemos el punto A como el punto en el que la esfera comienza a ascender y el punto B al punto en el que la esfera queda en reposo, ¿sí? Que está a una altura h genérica, que esa es la que hay que encontrar, ¿sí? Entonces, fíjense que la energía mecánica inicial es un poco de energía rotacional, cinética, y otro poco de energía cinética traslacional. ¿Está bien? Y la energía mecánica en B es toda potencial, pues se supone que en el momento que llega al punto B ya debería estar en reposo, ¿sí? Entonces, fíjense que planteamos la igualdad de estas energía mecánica en A y en B debido a al teorema de conservación de la energía mecánica, ¿sí? Y tenemos que resolver esta igualdad. ¿Está bien? Fíjense que acá lo que vamos a utilizar es la relación que hay entre la velocidad del centro de masas y la velocidad angular, ¿sí? Debida justamente a la condición de rodadura sin deslizamiento. Entonces, donde tengamos omega, está bien, en este caso vamos a optar por reemplazar a omega por la velocidad del centro de masas sobre r, ¿sí? Y lo vamos a reemplazar acá. Entonces, ojo que nos va a quedar, como omega está al cuadrado, va a ser velocidad del centro de masas al cuadrado sobre el radio al cuadrado. ¿Está bien? O si quieren, acá fíjense que lo que hice también es reemplazar el momento de inercia por 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Y como justamente acá teníamos el radio cuadrado por omega cuadrado, eso sería lo mismo que decir la velocidad del centro de masas al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, aplicando un poquito de simplificaciones, o sea, podemos simplificar las masas. Y bueno, estos dos también los podemos simplificar. Y nos quedaría la velocidad del centro de masas al cuadrado sobre 5 más la velocidad del centro de masas al cuadrado sobre 2. Este término saldría de acá, ¿sí? Y del lado derecho nos queda g por h. Entonces lo único que hacemos es pasar g dividiendo. Y obviamente hacemos la suma entre este y estos dos de acá. Esto sería como hacer 1/5 más 1/2 por velocidad del centro de masa al cuadrado. O sea, 1/5 más 1/2, ¿sí? Lo hacemos con la calculadora. A mí me dio 7 décimos. ¿Está bien? Y entonces nos quedaría 7 décimos por la velocidad del centro de masa al cuadrado, todo dividido g. Y con eso tendríamos la altura a la que llega a la que llegaría la esfera, ¿sí? Y en el momento en el que se está por justamente detener, ¿sí? En el momento en que llega hasta allí. Después, lo que haga después será cuestión del ejercicio, ¿sí? Ya dependerá de si nos pide alguna cuestión, de analizar si el objeto baja por el plano inclinado o si ocurre otra cosa, ¿sí? Entonces, con eso, fíjense que terminamos este ejercicio, ¿sí? Respondimos a todas las consignas que nos solicitaba. Está bien, ¿dónde estaba el enunciado? Acá. ¿Sí? Que nos pone a qué altura por encima de la base está el centro de masa de la esfera cuando la misma se detiene, ¿no? Pero claro, uno dice, bueno, acá ya lo terminé. Pero fíjense que pregunta a qué altura por encima de la base está el centro de masa de la esfera cuando la misma se detiene. Entonces, ahí ustedes tienen que ser consistentes con la elección de eso, ¿sí? Con la elección que ustedes hayan dado para su cero de energía potencial, ¿sí? Entonces, fíjense que ya con este datito que obtuvimos acá, ¿sí? Les dejo para que ustedes puedan pensar si ya esta es la altura que hay que dar para la respuesta del ejercicio o si habría que tener en consideración alguna cosita más. Recuerden que nosotros pusimos nuestro cero de energía potencial, ¿sí? En la base del plano inclinado, ¿sí? Entonces, piénsenlo, ¿sí? Fíjense que este ejercicio, algo así ya habrán hecho en la práctica seguramente. Piénsenlo si esta ya es la respuesta final o si hay alguna cosita que nos falta. Si surge alguna pregunta, no duden en hacerla por el grupo, ¿sí? Así que nos estamos viendo en la próxima, gente.